Hola chicos, entramos ya en el último tramo de la oración compuesta, concretamente en el de las subordinadas adverbiales. En este vídeo vamos a explicar los tipos que hay de las subordinadas adverbiales y nos centramos en las de lugar, tiempo y modo, para ya posteriormente ver en otro vídeo el resto de adverbiales. Empezamos con la clasificación. Las adverbiales propias se llaman así porque se sustituyen por un adverbio y además desempeñan la función de complemento circunstancial. Estas adverbiales propias son las únicas que se pueden sustituir por adverbio. Serían las de lugar, tiempo y modo. Lo aplicamos a esta oración. Aparcó el coche según le dijo el profesor. Tenemos aquí el nexo, según, metemos en una caja la adverbial y hacemos la sustitución. Aparcó el coche así. Hemos convertido toda la subordinada en un adverbio de modo. Por tanto, si este complemento circunstancial de modo es el de la oración simple, aquello a lo que sustituye en la compuesta también será complemento circunstancial de modo. Este método, como veis, es muy sencillo y sigue un poco las pautas de la sustitución de las oraciones sustantivas y adjetivas. El otro tipo de adverbiales son las impropias, pero aquí vamos a hacer una distinción en dos bloques. Por un lado están aquellas que no se sustituyen por un adverbio, ¿vale? Frente a esta de aquí, pero sí es verdad que se parecen mucho a las primeras, a las propias, porque también desempeñan la función de complemento circunstancial. Serían las subordinadas causales y finales. Vamos a verlo aquí. El chico vino tarde porque perdió el autobús. Este nexo porque tenemos la subordinada adverbial y sería un complemento circunstancial de causa que pertenece a este verbo. Estamos diciendo el motivo por el cual este chico viene tarde. El otro bloque de las impropias se distinguen de esta anterior por una razón. Veis que son coincidentes aquí, no se sustituyen por un adverbio, pero aquí está la clave. Mientras que estas otras son muy parecidas, las impropias, a las propias, resulta que este otro bloque no desempeña la función de complemento circunstancial, sino que tienen una estructura bimembre, es decir, que va a haber dos proposiciones, una va a ser la principal y otra la subordinada. Este tipo de subordinadas adverbiales serían las concesivas, condicionales, consecutivas y comparativas. En esta oración, aunque lo avisaron no llegó temprano, fijaos cómo se analizaría. Aquí pone proposición subordinada adverbial, ¿veis? Y aquí proposición principal. Esta es la gran diferencia entre estas cuatro y el resto. Aquí no hay un complemento circunstancial que dependa del verbo principal, como ocurre aquí o aquí. No, aquí hay dos proposiciones, una principal y otra subordinada. Es cierto que algunos gramáticos aquí lo que hacen es ponen aquí complemento circunstancial, pero no se especifica, porque sería un complemento circunstancial de toda la oración, no un complemento circunstancial como ocurre aquí del verbo principal o ocurre también aquí. Este es un circunstancial de modo de este verbo. Bueno, pues esta sería la clasificación de las subordinadas adverbiales. Empezamos a analizar cada una de las adverbiales. Os dejo aquí un cuadradito con los tres tipos de subordinadas adverbiales propias y los métodos para reconocerlas. Luego ya lo vamos desarrollando en cada una de ellas. Fijaos en la de lugar. Se reconocen porque se pueden sustituir por un adverbio de lugar, allí, y además responden a la pregunta ¿dónde? El nexo va a ser siempre un nexo que además va a cumplir la función de complemento circunstancial de lugar. Sería el nexo donde, precedido o no de preposición, y la locución prepositiva donde quiera que. ¿Qué función va a desempeñar la subordinada dentro de la principal? Por un lado va a ser un complemento circunstancial de lugar, de ese verbo principal, es decir, va a depender de él. En esta oración, el libro está donde lo dejaste ayer. Utilizamos los métodos de siempre, buscar verbos, está, dejaste y el nexo. Como el nexo introduce la subordinada,
Tenemos aquí acotada la subordinada. La convertimos en una oración simple, siguiendo este método aquí arriba, y diríamos el libro está allí. ¿Veis? Allí es un complemento de circunstancia del lugar desempeñado por un adverbio. También podríamos haberle hecho la pregunta, ¿dónde está el libro? ¿Dónde lo dejaste allí? Yo recomiendo siempre que lo sustituyáis por allí y que después analicéis mentalmente esta oración para trasladar las funciones a la compuesta. Aquí veréis la diferencia, ¿ves? Complemento circunstancial del lugar es idéntico, pero la diferencia está aquí. Aquí es una subordinada adverbial de lugar. Y lo que os decía antes, el neso, además de neso, va a cumplir la función de complemento circunstancial del lugar. Otra de las funciones que desempeñan las adverbiales de lugar sería la de complemento de un adverbio. En esta oración, te espero dentro, coma, donde quedamos siempre. Si esta es la subordinada, ¿qué estamos haciendo con esta subordinada? Aclarar en qué lugar exacto hemos quedado. Vamos a hacer la sustitución. Te espero dentro, coma, allí. ¿Veis? El complemento circunstancial del lugar es todo. Y todo esto es un sintagma adverbial. Por tanto, la oración simple te dice que un sintagma adverbial va a tener un núcleo, el adverbio dentro, y un complemento de ese adverbio, que en este caso va a ser otro adverbio. Esto se traslada aquí y quedaría como sigue. Complemento de circunstancia del lugar, sintagma adverbial, igual que aquí. Fijaos, todavía no hemos llegado a la subordinada. Os dije que cuando se trace una línea imaginaria vertical, estamos aquí. Es decir, estamos fuera de la subordinada. Ahora este sintagma adverbial tendrá su núcleo y su complemento del adverbio, como ocurre aquí, núcleo y complemento del adverbio. Pero ese adverbio, ahora ya abrimos la caja y dentro de la caja tenemos una proposición subordinada adverbial de lugar. Una vez localizada esa proposición, pues ahora después tocaría analizarla. Veis que aquí ya aparece el neso y el complemento circunstancial del lugar. Una cosa quería aclarar. Aquí nos estamos centrando tanto en esta oración como en esta en las funciones que realmente nos interesan. No hacemos el análisis completo de la oración porque se nos haría eterno. Se trata solamente de reforzar el tipo de subordinada adverbial. En las adverbiales de tiempo seguimos el mismo proceso de estudio que en las de lugar. Aprendemos, por un lado, a reconocerlas. Se pueden sustituir por el adverbio entonces y además responden a la pregunta ¿cuándo? Hecha al verbo principal. En cuanto al neso, desempeña también doble función. En este caso sería neso y circunstancial de tiempo. Y fijaos bien en estos tipos de neso. Entonces, cuando, mientras. Estas son una sola palabra, pero aquí, después de que, una vez que, al tiempo que, son grupos de palabras, es decir, son locuciones y por tanto se analizan como un solo bloque. En esta oración, cuando hayas terminado vente al jardín, buscamos los dos verbos, el neso, acotamos la subordinada y realizamos la sustitución. Entonces, vente al jardín. Ya hemos convertido esa oración en una oración simple y la trasladamos aquí. En cuanto a las formas no personales, es importante saber cómo se comportan el infinitivo, el gerundio y el participio en estas adverbiales. Fijaos bien en el infinitivo. Lleva adelante este grupo de palabras, aquí tenemos una de ellas, al llegar el artículo contracto y esta sería la subordinada y la principal. Se podría sustituir y decir, entonces me dieron la noticia. Con respecto al participio, puede ir solo o acompañado de, apenas, una vez, después de. En este caso, va solo. Acabado el trabajo, se fue a casa. Entonces, se fue a casa. O cuando se fue a casa, acabado el trabajo. Con respecto al gerundio, va solo, hizo la compra estando en la ciudad, ¿veis? Este gerundio estando ni lleva neso ni nada, va él solo.
Con respecto a la función de la subordinada, puede desempeñar la función de complemento circunstancial de tiempo del verbo principal. Mirad en esta oración, cuando comenzó la lluvia, nos refugiamos en la casa. Buscamos los verbos, refugiamos, comenzó, el neso cuando, acotamos la subordinada y ahora hacemos la sustitución. Entonces nos refugiamos en casa. Aquí tenemos un complemento circunstancial de tiempo del verbo refugiar. Por tanto, este circunstancial de tiempo es un adverbio y ahora hay que trasladar esto a esta oración. Aquí tenemos, ¿veis? El circunstancial de tiempo, pero ahora convertido en una subordinada adverbial de tiempo, que después de aquí dentro vamos a tener su neso y su complemento circunstancial de tiempo. Como ya dije antes también, no hacemos el análisis completo, sino que solamente se trata ahora de ver que la subordinada va a desempeñar la función de complemento circunstancial de tiempo. La otra función que desempeña las temporales serían la de complemento del adverbio. El mismo caso, idéntico a las del lugar. Aquí viene un adverbio. Cogeré el libro mañana. Este adverbio, mañana, no sabemos en qué tramo del día va a ser. Entonces lo aclaro diciendo cuándo vaya al colegio. Por tanto, ¿qué va a ocurrir? Que esta subordinada va a ser una aclaración de mañana, va a ser un complemento de mañana, es decir, un complemento del adverbio mañana. Hacemos la sustitución y diríamos, cogeré el libro mañana, coma, entonces. Fijaos bien que esta oración, si yo analizo el circunstancial de tiempo, sería mañana y entonces. Todo entero es un sintagma adverbial. Dentro de este sintagma adverbial, igual que ocurría antes, hay un núcleo que es mañana, después está la coma y viene el complemento o aclaración de mañana. Es decir, coger el libro mañana, entonces o en ese momento. Y ese momento o ese entonces, ¿cuál va a ser? Cuando vaya al colegio. Así pues, trasladamos estas funciones aquí y tenemos, ¿veis? Circunstancial del tiempo, sintagma adverbial. Ahora tenemos el adverbio mañana, que es el núcleo, el complemento del adverbio, que es la proposición, y finalmente el nexo con la doble función, en este caso circunstancial de tiempo. Seguimos con el análisis de las adverbiales de modo en este caso y el mismo método. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Pues sustituyéndolas por el adverbio así, tenemos aquí arriba, y también haciendo la pregunta ¿cómo? Con respecto al nexo, sabemos que también cumple una doble función, la de nexo y en este caso circunstancial de modo. Aquí tenemos diferentes nexos y quiero que os fijéis en expresiones como esta, tal y como si, es decir, son locuciones. Y como ya dije antes, se analizan en bloque. En esta oración, montaré el juguete según indican las instrucciones. Hemos señalado ya los verbos, montaré, indican, el nexo, acotamos la subordinada y realizo la sustitución. Montaré el juguete así. Hemos convertido esta oración en simple y así sería un complemento circunstancial de modo de montaré. Pues todo esto va a ser complemento circunstancial de modo de montaré. Con respecto a las formas no personales, el tratamiento es similar. El infinitivo lleva adelante la preposición sin, hizo los ejercicios sin seguir los consejos, todo esto sería sustituido por así, hizo los ejercicios así. Con respecto al gerundio, va solo, el jugador salió caminando lentamente, aquí lo vemos, no hay ningún nexo que acompañe a este gerundio a caminando, y la sustitución sería el jugador salió así. En cuanto a la función de la subordinada, pues desempeña dos funciones. Por un lado está la función de complemento circunstancial de modo del verbo principal. En esta oración montamos la tienda como nos dijo el monitor. Montamos, dijo, los verbos, el nexo como, introducimos en la subordinada con el nexo y la acotamos. Entonces ahora convertimos esa oración en simple
montamos la tienda así, aquí tenemos un circunstancial de modo que es un adverbio, pues trasladamos esto de aquí a la oración compuesta y vemos que hay un circunstancial de modo, una proposición subordinada adverbial modal y tenemos el nexo con su doble función, nexo y circunstancial de modo. Esa es una de las funciones de la subordinada de modo. La otra función sería la de complemento de un adverbio o de una locución adverbial. En esta oración colocó la mesa de esta manera, coma, como dijo el cocinero. Quiero que os fijéis en esto que acabo de remarcar. De esta manera, todo entero es una locución adverbial. Por tanto, si yo dijera colocó la mesa de esta manera, no sabemos a qué manera nos estamos refiriendo. Entonces, ¿qué estamos aclarando? Esto que está aquí. ¿Veis que hay una coma? Desempeña una función muy parecida a la de la aposición explicativa. Esto es una explicación o aclaración de esto. Es decir, va a ser un complemento de esta locución adverbial. Convertimos esta oración en simple y quedaría de la siguiente manera. Colocó la mesa de esta manera, coma, así. Este adverbio sustituye a todo esto. Y como así es una aclaración de esto, un complemento de esto, pues entonces aquí ponemos circunstancial de modo, sintagma adverbial. Y el sintagma adverbial en la oración simple, recordad que tenía un núcleo, que podría ser un adverbio o en este caso una locución adverbial, y un complemento de ese adverbio. ¿Veis? Así. Pues todo esto de aquí se traslada a la oración compuesta. De tal manera que tenemos circunstancial de modo, igual que aquí, tenemos los mismos complementos, núcleo, locución adverbial, núcleo, locución adverbial, complemento del adverbio, ¿veis? Y aquí ya en amarillo es donde está la diferencia. Frente a un adverbio, la subordinada adverbial de modo. Y para finalizar, el nexo con su doble función. En este caso sería circunstancial de modo. Terminamos las adverbiales propias con el análisis de dos oraciones muy parecidas, pero que tienen sus diferencias y no quiero que os equivoquéis. Ponemos en primer lugar aquí arriba los diferentes pasos que hay que seguir para recordarlo y vamos a la primera oración. Coger el libro cuando vaya a la escuela. Busco el sujeto omitido yo y yo. Localizo los dos verbos, cogeré vaya, localizo el nexo, cuando y acoto la subordinada. Esto lo transforma en una oración simple, coger el libro entonces. En esta oración todo entero sería predicado, entonces sería circunstancial de tiempo y libro sería complemento directo. Trasladamos estas funciones a la oración compuesta y aquí lo tenemos, sujeto, predicado, y aquí veis, tenemos el núcleo, el complemento directo que acabamos de decir y el circunstancial de tiempo. Esta es la diferencia, en este color amarillo, aquí es un adverbio y aquí es una proposición subordinada adverbial de tiempo. Ya hemos terminado la oración simple. Bueno, aquí habría que poner solamente determinante y núcleo. Y ahora abrimos la caja. Os recuerdo lo de si trazo una línea vertical coincide con el inicio de la subordinada, es decir, está bien hecho. Si no coincidiera, estaría mal. Bueno, vamos a la adverbial y aquí me encuentro con un sujeto omitido que es yo y un predicado, el resto. Este predicado va a tener un núcleo, vaya, ¿de acuerdo? Va a tener un circunstancial de lugar, a la escuela, y un circunstancial de tiempo, el nexo cuando. Aquí veis que el nexo cumple la función también de circunstancial de tiempo. Y luego ya, bueno, a la escuela sintagma proposicional con enlace término y determinante y núcleo. Esta oración es muy sencillita, pero quiero que la comparéis con esta otra. Es muy parecida. Cogeré el libro, igual que aquí arriba, cuando vaya a la escuela, igual que aquí arriba, pero aquí hay un matiz. Coger el libro mañana, coma, y dentro de mañana un tramo. Dentro de todo el día de mañana voy a coger un tramo de esa mañana
y va a ser cuando vaya a la escuela. Entonces, cuidado, porque todo esto va a ser complemento de mañana, mientras que aquí arriba ese adverbio mañana no está. Por eso quiero que tengáis cuidado con esa diferencia porque va a resultar importante a la hora del análisis posterior. Hacemos la sustitución igual que aquí arriba, coger el libro mañana, coma. Entonces, ojo a la diferencia. Aquí arriba es coger el libro entonces. Aquí abajo no puedo decir coger el libro entonces. Porque si digo coger el libro entonces, también estoy absorbiendo a mañana. Y resulta que mañana está fuera de la subordinada. Esto es lo importante que yo quería destacar. Que ese mañana es un adverbio que está fuera y dentro de lo que es mañana, dentro de esta palabra, lo que estoy haciendo es aclarar. ¿Vale? Por tanto, aquí tenemos un circunstancial de tiempo, sintagma adverbial, que tiene un núcleo y un complemento del adverbio. Pues ahora todo esto lo traslado aquí, igual que arriba, lo mismo, ¿vale? Todo esto es idéntico. Y ahora, fijaos bien, este complemento circunstancial de tiempo, aquí era una proposición subordinada adverbial. Aquí es un sintagma adverbial. Por lo que ya os dije antes, si yo aquí arriba trazo una línea vertical, llega al neso. Si yo aquí trazo una línea vertical, no llega al neso, no llega a la subordinada. Por tanto, aquí tengo que poner sintagma adverbial. Y ahora, dentro de ese sintagma adverbial, ahora ya sí analizo sus componentes. El núcleo, adverbio, que es este, mañana, y el complemento del adverbio, que aquí era un adverbio y aquí va a ser una subordinada adverbial de tiempo. ¿Veis la diferencia entre esta oración y esta? Pues ahora ya sigo analizando esta oración, pues igual que arriba. Predicado, sujeto emitido, el nexo con la doble función, el núcleo, el circunstancial del lugar, con sus componentes, enlace y término y determinante y núcleo. Quería destacar este doble análisis porque un pequeño matiz, el añadir o no un adverbio de tiempo, hace que esto sea una adverbial de tiempo que completa al verbo, mientras que esto es una adverbial también de tiempo, pero que completa a este adverbio. Repito que la diferencia está entre complemento adverbial, por así decirlo, o complemento circunstancial de tiempo, que se refiere a este verbo, mientras que esto completa al adverbio mañana. Esa es la gran diferencia. Y así hemos terminado todo lo que es la subordinada adverbiales propia y ya en el siguiente vídeo veremos las adverbiales impropias.